can we still do it? Yeah! How can we do it? Do it today! Oh yeah. Check this out. Hey, ¿qué pasa, gente? Espero que hayáis estado entrenando pasándoos las litronas de mano en mano, porque la temporada primavera-verano de bajarse al parque está ya al caer. Hoy, igual que la semana pasada, estamos en Empirical Factory en Parla. Muchas gracias al equipo de esta zona. Esto es un podcast de Millennials y hoy os traemos un tema pues que está bastante chulo, la verdad. Y con un tema, o sea, con un nombre muy bueno como el de resignificación de los espacios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues nuevas formas de utilizar, como bien dice el título, los espacios públicos a raíz de nuevos formatos de consumo que, como por poneros un ejemplo así a grandes rasgos, puede ser Netflix o a lo mejor Spotify, ¿vale? También tocaremos otros temas relacionados con esto. Y al final, como ya sabéis, he introducido yo el programa y me toca soltaros la chapa, que me encanta. Ya veréis, hoy os traigo una flipada con el título de La enfermedad del pensamiento opuesto. Así que nada, sin más dilaciones, conmigo están, al igual que todos los días, Javi. Hola. Alex. ¿Qué pasa? Y hoy tenemos una pequeña baja, se nos ha puesto mala Loga y no va a poder venir a grabar el capítulo de hoy. Aún así, te mandamos mazo fuerza y esperemos que estés viva. Así que nada, vamos allá. Javi, introdúcenos en el tema. Voy a intentarlo, ¿vale? Hacer lo mejor que pueda. Y si no, pues os jodéis. Bueno, la idea de hacer este programa empezó con el vídeo de Vengamonjas. Ya no te bajas al parque. A ver, O sea, tremenda psicodelia de vídeo, ¿vale? Sí, o sea... sí. A ver, normal en Vengamonjas. Para quien no haya visto el vídeo, es estos señores mayores que trabajan con Vengamonjas disfrazados de Bad Bunny, disfrazados de Bad Bunny, diciendo que ya no te bajas al parque, colega, que ya no te echas unas litros ni una piti, no sé qué. Así durante 3 minutos. Que ya no te vas al parque. Es tremendo, tío. Desvariando. Y eso, pues, el vídeo nos dio pie a pensar, oye, es que ya no bajamos al parque. Es que, ¿qué pasa? ¿Nos hemos hecho mayores? Pero es que ahora la gente tampoco es que baje al parque y haga lo mismo que hacemos nosotros. Y dijimos, ¿por qué? Porque así somos nosotros, ¿no? En plan, vamos de intelectuales. Aunque vamos de intelectuales, pero no hablamos como intelectuales, es muy raro todo. Bueno, a veces. A veces. Y una de las principales razones que nos dimos cuenta es que la mayor parte del ocio ahora se está llevando a casa. Se está promoviendo un ocio casero, más que un ocio en espacios públicos. Digo antes y tengo 22 años, tampoco es mucho, ¿vale? Vamos a ver. En la época de los tazos. Yo antes, con 10, 12 años, yo me iba al parque a jugar. No me iba a casa de un amigo a viciarme o me quedaba siquiera en mi casa a viciarme. Y esto me he dado cuenta que los parques, esto ya es percepción mía, que los parques se han convertido ya en excesivamente infantiles. Que quienes van son niños pequeños y que llega un momento en tu crecimiento, ¿no? En la etapa de crecimiento que dices, yo ya no voy al parque a jugar, eso es de enanos. O sea, yo tengo otras cosas que hacer. Yo me quedo en casa jugando, viendo una película, leyendo, si vamos de intelectuales también. No, ¿por qué no? Que leer está guay, joder. Sí, joder. Sí, o leerte unos cómics o lo Claro, que sea, joder. ¿sabes? Todo lo que van a hacer, introducirte letras en el cerebro, ¿sabes? Y no creo que sea el único caso, porque, por ejemplo, con los centros comerciales se está aglutinando el ocio y estas zonas como la plaza, en la que antes estaba todo, estaban las tiendas, estaba la tienda de las chuches, estaba el kiosco, estaba la librería, estaba todo. Ahora ya las plazas vuelven a ser eso, vuelven a ser un lugar infantil y se ha resignificado ese espacio público en algo únicamente de niños. Y a mí es algo que me llama la atención y esto es como un poco difuso, pero hay muchísimos ejemplos. A mí me llama especialmente la atención, es que el ejemplo que has dicho del parque, yo me pongo a pensar, ¿no? Y hay una especie de comparativa, ¿no? Porque si tú te fijas en un parque infantil, lo que ves es un sitio acolchonado, ¿vale? Con toboganes o columpios que están como acolchaditos, ¿no? Que son como de un plástico blandito y tal, como para que el niño no se haga daño. Y además están vallados. O sea, es como que se delimita muy mucho el espacio en el que un niño puede estar
y ese espacio en el que el niño puede estar es un espacio mega seguro, ¿vale? O sea, en el cual el niño está totalmente protegido. Yo, de todas maneras, también tengo mis reservas porque, o sea, creo que la parte en la que pasaba la plaza al centro comercial, creo que también la estamos empezando a superar. Porque ahora Amazon, por ejemplo, te lo lleva todo a casa. Y, ¿cómo decirlo? En grandes urbes sí que los centros comerciales son muy importantes todavía porque, a ver, en muy pocos metros cuadrados, por ejemplo, en Callao tienes un Corte Inglés, una FNAC, un montón de tiendas de ropa en la Gran Vía, etc. Pero, por ejemplo, yo sí que, por ejemplo, que soy de la periferia y de que, por ejemplo, cuando yo vivía en Leganés había un montón de galerías comerciales, que era un poco lo mismo que un centro comercial, pero a nivel un poco más micro. Y la gente como que sí que hacía las compras allí, pasaba el día allí, muchas veces incluso las adolescentes yo veía que estaban ahí de risas y tal, pero ahora tú vas por esos sitios y también estaban abandonados, un poco por eso, porque los centros comerciales mega grandes se han ido fuera de las ciudades. Véase Plaza Norte, véase Parque Sur, y como que también el ocio también creo que está saliendo un poco del espacio público. Creo que estás más de puertas para adentro, excepto el ocio nocturno, porque evidentemente es más difícil. Y sí que es cierto que los parques ahora son como más de críos, pero creo que también hay una resignificación ahí, porque por la noche los parques son otra cosa. O sea, la gente se sigue bajando al parque por mucho que digamos. O sea, yo lo veo, yo paso por muchas veces. Por ejemplo, en donde vivo ahora hay un montón de mesitas de ping-pong y por la mañana se usa un poco, la verdad. Yo, de hecho, y por la tarde son mesas de litronas. Yo vengo del parque. Literalmente. A ver, es cierto, ¿no? Que sí que por la noche tiene otro significado, que es básicamente a lo que venimos a hablar, ¿sabes? No se le puede dar a un espacio público, una plaza, un parque, un único significado y se va a mantener así siempre. Pero yo también veo, sobre todo en las ciudades, cuando van creciendo las ciudades, cada vez las carreteras van invadiendo más y más los espacios y bajar abajo de tu casa a jugar con tus vecinos o con tus amigos es cada vez más peligroso porque pasan cada vez más coches y la respuesta que han dado las ciudades siempre ha sido crear un parque que a lo mejor estaba pues a 5 minutos andando, ya iban todos los niños del barrio a jugar y es básicamente respondiendo, ¿no?, a esas nuevas necesidades que tenía la ciudad. Pero sí que es cierto que estas nuevas formas de ocio, yo creo desde mi perspectiva que han hecho del parque un espacio público de dos caras muy distintas y en dos momentos muy distintos. Lo ha dicho Alex, por la noche el parque es una cosa muy distinta a cómo es el resto del día. Podemos decir, aventurándonos, ¿no?, que el parque por la mañana es solo de críos, pero por la noche ya viene a gente con las litros. Pero llega ese momento, ¿no? Hay como una franja de edad que no estamos tocando. ¿Qué significa? O sea, estos chavales que ya no van al parque porque es de niños y todavía no tienen edad para ir por la tarde, o sea, para ir por la noche a beberse unas litros. Entonces, ahí es cuando yo digo que Internet, que es quien nos está trayendo todo este ocio a casa, se está convirtiendo en el nuevo espacio público que antes necesitábamos, en el nuevo lugar completamente público, como puede ser una plaza inmensa, donde todos vamos a jugar, todos nos bajamos y nos conectamos a la Play a jugar o al ordenador, o nos metemos en Twitter o en foros extraños, como el otro día en el programa. Y es eso, yo creo que Internet se ha dado esa necesidad. Bueno, más bien Internet ha creado esa necesidad de llevártelo todo a casa, porque ha respondido están creando unos parques que, como bien ha dicho Rodri, cada vez tienen más verjas, cada vez son toboganes para niños cada vez más pequeños, porque a mí ya no me cabe el culo. Es cierto que estoy un pelín gordo, pero aún así, ¿sabes? Yo quiero tirarme por el tobogán, coño. Y responde a eso. Los parques ahora son infantiles. Por la noche yo no puedo estar todos los días en el parque. ¿Y qué hago con mi ocio? Lo quiero en casa. Si en casa estoy seguro, no me va a pasar nada, no me van a atropellar en la calle y puedo hacer lo que me salga de las narices, Internet es el nuevo espacio público y ha dado respuesta a esas nuevas necesidades que ha ido creando a sí mismo y que hemos necesitado nosotros. Sí, tío, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño los toboganes eran inmensos. O sea, no sé aquí en España, pero en Argentina yo me acuerdo que habían algunos toboganes que yo decía, uy, no sé si me voy a tirar, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es esa concepción que se tiene de lo infantil o de los niños a nivel cultural hace que exista una sobreprotección.
una sobreprotección que no es real, porque los niños al final, si están sobreprotegidos y en una especie de burbuja, no consiguen desarrollarse, desde mi punto de vista, del todo. Como que necesitas un poco de libertad. Y esa libertad es precisamente la que te ofrece el Internet. O sea, tú cuando estás en Internet eres libre de ir donde quieras, dentro de unos términos, ¿no? O sea, no estoy hablando literalmente. Pero esa libertad es lo que al final te permite no tener que salir de casa. A mí realmente lo que me llama la atención es que sí es verdad que hay gente que, como tal, no sale de casa, pero considero que hasta cierto punto es una especie de estigma, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú el Internet te lo puedes llevar fuera de casa. Y es verdad que a lo mejor ya los chavales no se bajan al parque como nosotros entendemos el bajarse al parque. Es decir, yo me bajaba al parque pues a jugar un escondite, me bajaba al parque a echar unos balones, o en mi caso a hacer parkour o a patinar. La cosa es que, aunque lo del parkour y patinaje curiosamente está como otra vez, ¿no? Está resurgiendo. Por algún motivo empiezo a volver a ver chavales saltando Sí. vallas. Está muy guay. Pero lo interesante es cómo se utiliza esta nueva herramienta en el espacio público. Es decir, hay peña que hace quedadas tochísimas jugando a Pokémon GO y se conocen entre ellos y el rollo, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante. Por ejemplo, otra forma que ya no es con juegos, pero puede ser con música, por ejemplo, hay mazote de chavales que se bajan al parque con sus bases cogidas de StreamCloud o de donde sea, ¿vale? Y se las ponen y se marcan unas rimas, ¿sabes? Ahí en el parque. Muy chulo. Es como una nueva forma de utilizar Internet, una nueva forma de tener esa libertad que al final desde el mundo adulto yo considero que se intenta comprimir, ¿no? Se intenta como proteger o sobreproteger. Yo, de todas maneras, sí que es cierto que aquí creo que hay dos cosas muy interesantes. Y lo primero es que, gracias a Internet, en plan, antiguamente, muchas veces la plaza siempre ha sido como un punto de, pues eso, de discusión, ya sea discusión de bar o no. O sea, yo me acuerdo que cuando vivía en la plaza que había, pues la gente pues ahí hablaba de todo. Y veías a los padres hablando de política, de cualquier cosa. Y ahora como que eso se ha vuelto un poco más de puertas para adentro. O a lo mejor es mi percepción, pero como que en Twitter te puedes meter con cualquier persona o puedes hablar de cualquier tema. Y como esa persona tampoco la conoces de nada, no tienes esos vínculos afectivos sentimentales que a lo mejor si estuviese en un parque, una plaza hablando con alguien, sí que te guardarías por no... ¿Cómo decirlo? Se encorsete el discurso entre ciertos límites. Y creo que, de hecho, con el ascenso de ciertos movimientos se puede ver como ahora la gente no está tan avergonzada de decirlo porque total me estoy diciendo en Internet y Internet es como... es un no lugar y al fin y al cabo tampoco me van a estigmatizar gente que a lo mejor ni siquiera tengo al lado de casa. Y creo que eso es algo importante. Y por otro lado, ¿cómo decirlo? El tipo de exposición a los que los críos y los jóvenes han sufrido, bueno, no han sufrido, sino que a lo que están expuestos, por así decirlo, es diferente porque, por ejemplo, yo sí que recuerdo que cuando era crío, como que había una violencia, en plan, porque yo he visto peleas en las plazas, yo he visto un montón de cosas que ahora mismo no se ven o que se está moderando un poco, pero sin embargo era mucho más difícil acceder a la pornografía, así que creo que también se está cambiando el tipo de cosas a los que la gente está expuesta, sobre todo los jóvenes y tal, están expuestas. A ver, es verdad lo que dices en el sentido es que yo lo pienso de la siguiente forma, ¿vale? Cuando metemos el factor de Internet o el factor que al final viene todo, por así decirlo, a grandes rasgos y cogiéndolo con puntillas de la globalización, ¿no? Lo que pasa... Me llevo fatal con ella, es que además voy en contra de ella ahora mismo, espera, que voy, atento, ¿eh? Lo que creo es que lo que sufre, como bien estamos diciendo, es un cambio cualitativo, es decir, ¿cómo decirlo? No se desmaterializa, sino que se deslocaliza, por así decirlo, el concepto de parque. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se deslocaliza este concepto, hay ciertos cambios en el sentido de que la gente hace ciertas cosas o puede llegar a hacer ciertas cosas y a la vez tiene unos pros y unos contras. Es decir, cuando los chavales estábamos en el parque mucho rato y había mucha gente y mucha vida en el parque, es obvio que va a haber más problemas porque hay de por sí más gente. Y más tensión. ¿Qué pasa cuando se deslocaliza? Que a lo mejor te quitas ese problema, como bien dices tú, de violencia, por así decirlo, entre comillas,
y te metes o en la pornografía o en cantidades de vídeos hartísimos que yo he visto en los típicos que te llegan por WhatsApp de pibe aplastado por un tanque, ¿vale? Que yo flipo en colores con esas cosas. Entonces, eso es lo que es como que no solo estamos hablando de que ya no se sale, sino de que cambia radicalmente lo que viene a ser las percepciones de las personas del peligro, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Yo personalmente no es que esté en contra, simplemente considero que hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué pasa? Cuando un grupo de chavales y chavalas están en un parque, ahí hay una serie de interacciones sociales, una serie de crear cultura, es que no se puede decir de otra forma. Estas interacciones al final hacen que salgan unos significados compartidos. Esos significados compartidos son siempre locales y chocan con los significados en general que se tiene de Internet, porque Internet es algo que recordemos que no está en ningún sitio, que es mundial. Entonces, no se consigue... No, yo creo que ahí está la tensión, ¿no? El hecho de cómo configurar esta cultura que se crea localmente a raíz de las interacciones de la gente con la cultura global o generalizada de Internet que se da desde pues del hecho de que estamos el mundo entero conectados, ¿no? Es como... No sé si me llegáis a entender. Sí. Yo también lo veo un poco, y esto es un incisillo, por ejemplo, lo que tú decías de la violencia, o sea, no es lo mismo ver la violencia yo que sé, en un vídeo que te manden de WhatsApp, que vivir la violencia, en plan, a lo mejor que tú veas que un amigo le ha pegado un puñetazo a no sé quién, o que te lo peguen a ti, porque eso también crea un significado, y es el significado, en plan, que un tío le pegan, a lo mejor, le atropelló un tanque, pues, a ver, es un vídeo súper harto y horrible, pero no tiene ese significado de a esta persona le han hecho daño, o sea, me siento vinculado a esta persona o me han pegado a mí y sé lo que es la violencia en mis propias carnes, ¿sabes? Creo como que se desnaturaliza un poco el significado de lo que es la violencia, por así decirlo, o de otras cosas, como el sexo, el amor, la pornografía, etc. Claro, porque al final es lo que habéis dicho antes, lo que pasa es que Internet es como una especie de no sitio. Claro, de un Está lugar, en todas es un partes lugar. y a la vez no sabes realmente dónde, Ninguna. entonces no consigues, pues, no empatizar, sino situarte. Sí, yo, al fin y al cabo, lo que estamos viendo, o sea, lo que estáis diciendo vosotros dos es que hablamos de una resignificación del espacio público, pero eso conlleva una resignificación del espacio público, pero también del privado. Ahora estamos viendo que, lo ha dicho Alex antes con la plaza. Veía que antes en la plaza la gente hablaba de política y ahora política es algo más de puertas para adentro. O que temas como, yo qué sé, la plaza también era un lugar donde se conocía mucha gente y se interaccionaba, y ahora eso ha cambiado mucho más a las redes sociales. Entonces, yo creo que esta resignificación de espacios también está afectando a lo que nosotros teníamos, a ese concepto que nosotros teníamos de la vida pública que yo voy a exponer en un espacio concreto, ahora ha pasado a Internet, pero no a todo Internet, sino a las redes sociales. Y no todo mi espacio público, sino que yo lo selecciono. Y mi espacio privado ya ha cambiado muchas veces a las interacciones más personales que nosotros tenemos, más que, no sé, es que el contenido tanto del espacio público como del privado se ha visto desvirtuado por completo, resignificado con Internet. Y yo hay veces que me he dado cuenta que estaba compartiendo detalles de mi día a día en Internet, donde me lee gente extraña, pero luego paso a un amigo por la calle y le digo, oye, ¿qué pasa? Y no le cuento a dónde voy ni Sí, nada. nos tenemos que ver más, ¿ven? Hasta luego, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final un espacio público es un espacio compartido. Y en el momento en el que puedes compartir, en el que esa posibilidad de compartir va al espacio privado, ya no se sabe qué es qué, ¿no? Claro. Es como complicado, sí. Y además, también me has hecho pensar en cómo transformamos nosotros nuestra forma de interacciones en el sentido en el que tenemos redes sociales para todo. Es decir, todo hoy en día funciona como una red social, ¿vale? O sea, esto ya se podría, si desde las ciencias sociales en general se dice que la persona se convierte en persona a partir de las interacciones con los demás, porque hasta entonces no eres realmente una persona, por ejemplo, Turner lo dice, ¿no? Pues al final el hecho de cambiar esas interacciones sociales a un espacio semipúblico, semiprivado, cambia
cambia completamente el significado de persona para mí. En el sentido, tenemos una red social para todo. Para compartir fotos, tenemos Instagram. Para ligar, entre comillas, tenemos Tinder. Para compartir la música que escuchamos, tenemos Spotify. Para compartir, es que incluso Netflix es una red social, tú puedes compartir lo que ves en Netflix. O sea, de hecho lo propulsan, ¿no? Es como que ya necesitamos de las redes sociales para interactuar unos con otros. Y como decía Alex, ya una vez que estás en tu casa y ya has dicho todo lo que has hecho, has enseñado todo lo que has hecho a la gente en internet, que es el espacio público de hoy en día, luego vas al espacio público de verdad y ¿qué te vas a repetir? Y no es lo que te repitas, sino que, por ejemplo, por ejemplo, Twitter, que es a mí lo que más me viene a mano, lo que más estoy utilizando últimamente, como que yo veo que se crean muchos grupos demasiado homogéneos, porque en un parque tú bajas y hay gente que piensa de un montón de maneras, o sea, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas y tal, y al final los consensos más o menos se llegan a consensos también, o sea, yo lo he visto, se llegan a consensos, bueno, lo veía, que ya es un poco más difícil, pero que sí, se llegan a consensos, y en Twitter como que se crea un pensamiento de grupo tan sólido que al final o eres una cosa o eres la otra. No existe la matización, porque si, por ejemplo, estás de acuerdo en un montón de cosas, pero no estás de acuerdo en una, ya es como, te miran de forma diferente, no sé, y se crean grupitos, ¿sabes? Y no es una cosa que sea tan compartida como es, pues eso, una plaza de padres hablando, por ejemplo, de padres hablando sobre política, que es una cosa que era bastante habitual de ver, y de que, bueno, a veces se discutía, y se discutía de forma bastante efusiva, pero al fin y al cabo desde el respeto y sin excluir a ese padre, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de siguientes días. O sea, no había un botón de bloquear de la vida a ese padre, ¿sabes? Ese padre lo tenías que ver, tenías que relacionar porque sus hijos eran amigos de tus hijos, etc, etc. Y al fin y al cabo, pues sí, había cosas que las burradas no las soltabas porque, joder, tenías que compartir vida diaria y vida pública con esa persona. Y ahora en Twitter, pues no. Si no quieres oír a alguien, le dices bloquear. Y ya está. Y no tienes que saber ni lo que dice esa persona ni nada. Sí, es así, es bastante interesante, la verdad. Pero volviendo a lo que ha comentado Rodri, después de lo que he dicho yo, creo que antes estaba bastante más delimitado lo que era el espacio público y lo que era el privado, y lo que se compartía en el público y lo que se compartía en el privado. Y con una herramienta como Twitter, que ya el ocio nos llega a casa y lo tenemos en el móvil, en la palma de la mano, tenemos que volver a buscar significados, y en ese proceso hay veces que me pasa lo que me pasó a mí, diciendo en Twitter una cosa y luego veo a un amigo que le conozco desde hace años y ¿por qué no le he dicho de repente lo que acabo de poner por Twitter, que me leen gente extraña y demás? Y yo creo que es eso, o sea, al fin y al cabo me sorprende a mí mismo porque todavía estoy tratando de entender hasta qué punto quiero que ese espacio público, o sea, usar ese espacio público que es Internet para hablar de esas cosas que en teoría, cara a cara, pertenecen de mi ámbito privado. Al final es como una especie de, voy a decir mayonesa, ¿no? Una especie de salsa en el que distintos ingredientes se mezclan y no hay un color delimitado en el que diga este espacio, esto se habla sí o sí solo en el público y esto se habla sí o sí solo en el privado. Se están mezclando muchas cosas y al final damos pie a eso. Y lo que ha dicho Alex ahora es bastante real. Yo creo que en lo que es Internet y ese espacio público que es Internet, redes sociales, las propias redes sociales, si de por sí nosotros tenemos la tendencia a juntarnos con personas que son afines, simplemente porque es más sencillo aguantar a alguien si te llevas bien que aguantarle porque no le soportas, ¿sabes? Entre que las redes sociales favorecen eso y nosotros ya lo buscamos, sí que es cierto que al final estamos creando pequeños grupitos que pensamos más o menos igual, y también un poco un rollo vigilante, ¿no? En cuanto te sales, te marco. Sí. Yo creo que habéis dado justamente con... Es que son las claves. O sea, al final lo que ha dicho Alex, que el espacio público lo de compartir un espacio físico, ¿no? O sea, es que el espacio físico es donde se crea realmente la realidad, ¿no? O sea, si no existe, o sea, si no estás ahí en un sitio, relativamente, ¿vale? Pero esta desmaterialización del espacio público, porque al final para mí es lo que es, y deslocalización,
pues nos deja una especie de eso, de libre albedrío, ¿no? Y además, una cosa súper curiosa es, como ha dicho Javi, o sea, en plan, no sé si poner esto en un tweet o luego si decirle una cosa a una persona en la calle del mismo comentario, ¿no? Y es que si luego te paras a pensar, es que tienen sus propias lógicas distintas, ¿vale? Por ejemplo, Twitter, Instagram o no sé qué otra red social se os ocurre, WhatsApp mismo puede ser considerado Sí. una... Pues cada una de ellas tiene sus lógicas. O sea, hay Tiene su cosas... público también. Claro, y tú hay cosas que vas a poner en una historia de Instagram, pero no lo vas a poner en un tweet. Y viceversa, ¿sabes? O sea, es como... Sí, en plan, el postureo de Instagram y mis opiniones y otras chorradas a Twitter, ¿sabes? Y ya no solo que no sepas cuál es realmente el espacio público y qué decir en cuál espacio público, sino que tenemos el espacio público físico, el espacio público de la red, que a su vez tiene sus distintos espacios públicos con cada una de sus lógicas diferentes. O sea, se te va de la olla, ¿sabes? Pues sí, como dice Rodri, se nos ha ido un poco de las manos. Y la verdad es que hemos hablado al final de muchísimas cosas con un hilo conductor, que es como, más que del espacio público, hemos hablado de los espacios públicos, por así decirlo, y los no espacios, porque así al final no sé cómo lo hacemos siempre, pero al final terminamos hablando de internet, porque somos millennials y estamos todo el día enganchados a la red. Solo falta que nos metan un cable en la nuca y subir la conciencia. Y nada, eso, que hemos visto que los espacios públicos se han resignificado, que era un poco a lo que veníamos a discutir. Y que internet ahora también, en realidad también es un espacio público. Y sí que es cierto que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero como siempre tampoco hemos llegado a ninguna conclusión definitiva. De hecho yo iba a decir una cosa, que no es a modo de solución, ni mucho menos. Pero que los niños salgan más. Que está bien que les dé el aire. No quiero decir algo a modo de conclusión, pero lo que pasa al final, extrapolando lo que pasa en la red y luego vemos en la realidad, es que se crean grupos en función de temas afines, ¿vale? Es decir, nos gusta el mismo tipo de música, vemos el mismo tipo de series, con lo cual nos tendremos que llevar bien. Cosa que para mí es una simplificación de la relación humana atroz. Es decir, tú te puedes llevar increíblemente con una persona que le gusten cosas totalmente distintas a ti y viceversa. Hay gente que le gustan mis mismos grupos y demás, pues que no los trago. Es decir, ¿qué tipo de relaciones estamos creando realmente cuando creamos relaciones desmaterializadas y deslocalizadas? Yo creo que son un poco más, y lo voy a decir, yo creo que son un tipo de relaciones un poco más endebles, menos tangibles. Bueno. Tampoco vamos a entrar, ¿no?, a juzgar si No, estas relaciones son válidas o no, no pero... no es en tema de juzgar, simplemente es en tema de análisis objetivo, ¿vale? Bueno, objetivo, claro. Objetivo. Sí, la persona más objetiva No, pero tenemos aquí. esto sí es verdad porque además va de la mano con la reflexión que voy a decir ahora. Yo cuando digo este tipo de cosas no me refiero a que uno sea malo y otro sea bueno. Aunque es verdad que he dicho más endebles y más Sí. tal, pero bueno. Está connotado, tío, el lenguaje está Sí, connotado. tienes razón, vale, me puede la ira, ¿vale? Ya empezamos. Bueno, en fin, suelta ya la turra, que es a Sí, lo que he venido. Estamos esperando aquí. Pues voy allá, chicos. Y además es una mierda, porque es un poco... Me voy a hacer un poco sabotaje a mí mismo, yo creo, ¿vale? O sea, es una reflexión que es más un debería ser de lo que es en cuanto a mi persona, ¿vale? Porque muchas veces me pasa esto. Y voy a empezar pues haciendo un repaso, ¿vale? No un repaso, pero de lo que yo considero que realmente es la clave para entender al ser humano. Y os voy a nombrar pues una serie de antropólogos, ¿vale? O sea, me voy a tomar el lujo de, yo que sé, de citar, que nunca cito, que ya está bien. Pues veréis, el ser humano considero que es un animal. Javi se está riendo. Lo voy a hacer, ¿vale? Me voy a poner científico. Por una vez en mi vida. Los científicos haciendo la ciencia. El ser humano yo considero que es un animal que tiene una característica que lo hace único, que es la capacidad de otorgar significado a la realidad. Es decir, no solo percibimos la realidad, sino que además hacemos categorías con ellas y le damos un sentido. Es decir, pensamos en la realidad. O sea, no nos guiamos por impulso, sino que vemos algo y en el proceso en el cual decidimos cómo actuar se le añade un significado. Un qué es esa cosa, ¿vale? Entonces, lo que a mí me interesa de esto, y que además es uno de los objetos de la antropología cultural, es la forma que esta realidad se categoriza, ¿vale? O sea, es decir, en cada uno de los grupos distintos de personas, de esas interacciones, es de donde viene la cultura.
porque la cultura son formas de vivir, de pensar y de sentir que son siempre distintas. Es decir, esa forma de vivir, pensar y sentir va a ser lo que al final le dé un significado a todo lo que te rodea. Entonces, estos significados que recordemos son acordados, no son los mismos entre tú y yo, sino que acotamos un espacio común de significado. Lo que nos hace iguales a los seres humanos es la diversidad, es decir, la capacidad de otorgar estos significados diferentes, ¿vale? Por algún motivo, las personas tendemos a realizar una categorización de opuestos, ¿vale? Es decir, vivimos muy metidos en nuestro propio culo, entonces tendemos a un pensamiento dicotómico. Y como ya contábamos en el capítulo anterior, tiene que ver con la politización de los discursos, ¿vale? La politización de los discursos, la pérdida de matices y al final el sentimiento que se nos mete tanto desde las esferas de poder o de las élites de miedo y odio, ¿vale? Esta pérdida de matices o pensamiento de opuestos es que es lo más normal. O sea, cuando te ves las noticias, no hay mejor ejemplo que la izquierda y la derecha, ¿vale? Y este pensamiento de opuestos se puede ver en todos los autores, ¿vale? Freud categorizaba la realidad humana entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En la teoría política, como he dicho antes, pues tienes pensamiento colectivo y pensamiento individual. Va todo a un saco u a otro. En la antropología, pues tenemos la dicotomía entre o naturaleza o cultura. O sea, es como que constantemente es o una u otra. Yo qué sé, ya si te vas a ámbito poético, tienes el día y la noche, fachas y perroflas, buenas personas, malas personas, y nuestra organización de hoy en día, basada en la ley como tal, categoriza dos tipos de individuos, o culpable o inocente. Esto también se puede ver incluso en la Carta de los Derechos Humanos, como se tiene una concepción de lo que es un ser humano y de lo que no. Es decir, es una carta de derechos para seres humanos. Y hay ciertas personas que no son consideradas seres humanos. ¿Por qué? Porque viven en sus realidades diversas, ¿vale? Es decir, si la realidad de una persona entra en conflicto con la realidad de las personas que han redactado dicha carta, van a ser categorizados como no personas. Pongámonos en práctica del pensamiento dicotómico o pensamiento de opuestos. Una persona con pensamiento individual o individualista probablemente se sienta muy a gusto con el liberalismo económico, que te permite hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con tu dinero, porque eres libre, ¿ok? O sea, nadie te va a decir a ti qué hacer. Pues esa persona probablemente piense que el pensamiento colectivo o tal, pues sea o comunismo, o Corea del Norte, o Venezuela, ¿vale? Porque así funcionamos, somos animales que sí, que le damos sentido a las cosas, pero al final somos más fáciles de manipular, ¿no? Es decir, todo este odio y miedo que se mete desde las élites, o de lo que yo considero élites, que suelen ser políticas, como por ejemplo lo que pasa en Twitter. En Twitter han habido muchas polémicas de tweets falsos que alientan, o sea, que proliferan el odio y el miedo. Es decir, este odio y miedo nos hacen que simplifiquemos todo a un o estás conmigo o estás en contra de mí. ¿Esto a dónde quiere llegar? A modo de conclusión. Y también una especie de llamada, ¿no? Para ver qué se puede hacer con esto. Porque es una idea que está en nosotros, el hecho de, siempre estamos diciendo, sabemos que no todo es blanco o negro, sabemos que no todo es tal o cual, pero al final siempre caemos en la misma trampa. Y yo caigo en la misma trampa, o sea, es lo que ya me habéis visto antes. O sea, es como, bueno, yo creo que este modo de relación nuevo es tal o cual. Es como que lo tenemos muy metido en la cabeza y hay que hacer un ejercicio mental muy tocho para realmente llegar a coger toda la paleta de colores que viene a ser la realidad. Entonces, no caigamos en la trampa del odio. O sea, no odies a alguien porque es distinto a ti o piensa distinto o considera o simplemente tiene otra forma de ver la vida, otro sentido, otra forma de ver la realidad. No lo odies, simplemente intenta entenderle. Porque si él te intenta entender, va a haber un diálogo y vais a encontrar un punto común. Todas las culturas son significados compartidos, ¿vale? No existe manera de ponerte uno encima de otro. Eso es una mentira, eso es una falacia que viene del sistema, de cómo está montado todo, de cómo los significados que tienen una jerarquización predominan, y al final el sistema liberal en el que vivimos crea
crea una lógica de más y menos. Ya está. O sea, es que el capitalismo en sí se basa en masas y en menos. Y esto es una cosa que se puede aplicar cuando estamos hablando de dinero, pero cuando estamos hablando de la realidad en sí, no se queda en bueno o malo. Cada uno tenemos nuestras circunstancias y nuestra forma de entender lo que nos rodea. Solución: diálogo, respeto y esfuerzo por entender, tío. Entiende al que tienes al lado. Vota Rodrigo Barreiro Rodrigo Barreiro. para tu presidente. Es decir, lo que yo os quería decir ahora es simplemente una flipada, que lo voy a decir así, es como, tío, hay tantas realidades como personas en el mundo y como grupos, o sea, ya está. No Sí, vivimos en una única realidad, eso es mentira. Si no, mirad Spider-Man y veréis que hay muchos universos. Madre mía. Aquí haciendo publi de Marvel. No, bueno, Spider-Man. Sí, te han pagado. A mí una polla, ¿no? Sí, claro. A mí una cosa que me ha llamado la atención, y es verdad, o sea, tendemos muchas veces a pensar en opuestos, en dicotomías, pero muchas veces oponemos términos que no son absolutos. ¿Qué me refiero con esto? Cuando dos términos son absolutos y contrarios entre sí, ojo a esto, madre mía, no admiten ningún tipo de gradación. Madre, estoy viniendo arriba, ¿eh? Sí. ¿Qué significa esto? Que si los términos son absolutos son o blanco o negro, no existe el gris. Ya está. O facha o rojo y no hay de centro. Total, Ya está, no hay otro. Los de Entonces, centro son de derechas, eso lo hemos dicho. exactamente. Y muchas veces es eso, es lo que dice Rodri, que tendemos a quedarnos en... Yo creo que es un poco en la comodidad, ¿no? De pensar en dicotomías y en decir esto es bueno, esto es malo, y no en preocuparnos de la realidad del otro, de profundizar, porque sinceramente es un ejercicio... Es tocho. Pero es que también... A ver, yo creo que también existe una economía del pensamiento. O sea, si estamos todo el día pensando, Buah, pero es que claro, hay que ver la realidad de esta persona, hay que ver sus circunstancias y tal, al final tu pensamiento se limitaría a muy pocas cosas. Que no lo veo mal, ¿eh? Porque yo creo que también, o sea, nosotros somos los primeros, somos opinólogos. Opinólogos, me gusta qué esa bueno. etiqueta, ¿eh? Suena como a vendehumos Sí, o algo así. Yo trabajo de opinólogo, ¿sabes? tal cual. Pero sí, para tener una opinión formada sobre todo, tienes que tener un conocimiento, a lo mejor, de haber hecho 4 carreras, y no carreras, sino haber hablado con millones de personas y para tener una visión global. O sea, tú al fin y al cabo solo puedes tener una visión parcial de tu realidad personal y puedes intentar intercambiar con otra persona su realidad y empezar a crear realidades compartidas. En plan, yo entiendo tu realidad, tú entiendes las mías y estamos generando otra realidad más. Lo cual no se fomenta, es verdad. Se fomenta, pues eso, que te metas en un grupo preestablecido de ya sea rojos, fachas, liberales, etc. Y no solo con eso, también lo puedes ver en la música. Puedes ver... Yo, por ejemplo, soy una persona que me gustan 1000 géneros de música, pero... Y cuando era crío también me pasó... O sea, no cuando era crío, cuando empecé a... Pues eso, siempre tenía... pero tú eres heavy, o eres emo, o eres tal... Y al final, creo que también... no es que las etiquetas limiten, porque es que sin etiquetas sería muy difícil votar un partido, porque esto sería democracia a la ateniense, en plan de... Traemos un problema y vamos a hablarlo entre todo 40 millones de personas, lo cual es realmente imposible. Pero sí que creo que nos metemos tanto en esa dinámica de lo positivo y lo negativo que nos es muy difícil salir y pensar fuera de la caja, como dicen los ingleses. Y es verdad lo que dices de la economía cognitiva, o sea, los seres humanos funcionamos así, ¿no? Por cierto, un pequeño paréntesis, ¿os habéis fijado la cantidad de autores que he citado? Yo creo que ninguno, ¿no? O sea, Voy a decir aquí autores, a Francisco Porro. al final... Yo aquí diciendo voy a citar autores, Javi se está riendo de mí porque voy a citar autores. Y al final es Ni que un me nombre. conocéis más que... El profesor Rodrigo va a citar autores. Se cita a sí mismo porque no necesita a nadie, ¿sabes? Eso es. No, pero sí es verdad, o sea, al final la economía cognitiva existe y es verdad que no... Y atentos, ¿eh? Es verdad que no podemos estar constantemente viendo pues todos los matices de todo porque realmente nos volveríamos locos, pero tenemos que entender que si queremos dar un juicio de valor,
mínimo tenemos que hacer un ejercicio reflexivo y de intentar comprender. Es decir, tú no puedes ir por la vida apreciando, pues, bueno, es que esa persona a lo mejor piensa que tal, pues tal. No, pero a la hora de emitir un juicio de valor, considero que es un ejercicio mínimo que hay que hacer por respeto a lo social. Y luego, en relación con lo que decías de no podemos meter en una plaza a que voten 4.750 personas a dar su opinión, tal. Es que yo, otra vez, lo siento mucho, la globalización es una mierda, ¿vale? O sea, tenemos que delegar trabajos y dejar de entender que una persona con un cargo de decisión, como puede ser un político, es una persona que está en la jerarquía social por encima. Hombre, evidentemente. Eso debería cambiar. Eso es, Yo- hoy en día es así, debería Yo no creo en cambiar. este sistema tampoco, o sea, No, claro, pero o sea, lo que te quiero decir es que al final la clave no sería meter a 4.000 no sé cuántas personas, sino a lo mejor estar en pequeñas localidades, Claro, sí, cada sí, uno el con su propia municipalismo, tal, a mí eso me lógica, parece- y a la mierda, y un sistema anárquico como Dios manda, ¿no? Los Como Dios revolucionarios. Los revolucionarios. Yo creo que al fin y al cabo todo esto se resume a entender que las realidades que nosotros construimos, tanto sean opiniones, tanto sea lo que sea, no son fijas y son variables. Y en el momento en el que nuestro juicio de valor, nuestra realidad es puesto en duda, entender por qué es puesto en duda, entender por qué puede llegar a variar y sobre todo no hacerlo de una forma negativa y rechazándolo, que muchas veces la gente cuando emite un juicio de valor, emite una opinión o dice un comentario y la gente el mundo se lo recrimina, la postura suele ser no, matizar tu respuesta para darte a ti mismo otra vez la razón y decir que no estabas equivocado. Es decir, aceptar que tu realidad, o sea, que tu concepción de la realidad era la correcta y que es que tenía más matices de los que esa persona, cuando se ha acercado a tu juicio de valor, ha sido capaz de ver. Y yo creo que es simplemente decir, párate el carro, se aprende cagándola y no vamos a tener siempre la razón. Claro. Y es un coñazo cada 2x3 estar revisándose, estar diciendo, hostia, es que esto no puedo seguir pensándolo así porque es que no es así, tal, pero no queda otra. Yo, y ya para terminar, porque creo que nos estamos yendo, como siempre, también creo que muchas veces, no solo por economía cognitiva, como hemos dicho antes, sino que también muchas veces opinar de cierta manera, o si estás vago o no tienes, te da como cierto estatus, plan, como que te incluye en cierto grupo social, opinar de cierta manera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces ya, aparte de por vagueza, de no entender los problemas generales de una forma más amplia, sino es porque, mira, por lo menos estoy con estos que, ¿sabes? Que me da cierto estatus opinar de esta manera. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a mí la sociedad me parece una mierda. Y esto es una mierda. Claro, y considero joder. que, como he dicho al principio de mi reflexión, considero que la gente mira por su propio culo. Sí. Es decir, tío, respeto, ya está, es que no hay más, Respete. ¿sabes? O sea, respeta al que tienes al lado y al que tienes detrás, tío. Y aquí lo vamos a dejar. Yo creo que no hay mucho más que decir porque Dar otra vez las gracias a Sí. Empirical Factory Radio por acogernos. dejarnos, sí. Y nada, mandar fuerza a Loga a ver si se recupera. Eso, Que- qué bonita. Loga, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesaria. Se ha visto en este programa que la calidad baja un poco porque no estaba Loga para frenarnos los pies. Y nada, recordar tanto... Le podéis recordar a Rodri los autores que no ha citado, que solo ha citado a Freud, creo. Solo he citado a Freud, pero Y también, Freud es autor, es un gilipollas. también he hablado de Turner. Y lo de... Sí, vale, si queréis ampliar un poquito lo del sujeto simbólico del ser humano, eso es de Ernest Cassirer. Y ya estaría, porque al final iba a citar a Goethe, pero me he olvidado de él. Así que... Así que lo estoy intentando arreglar ahora, ¿vale? Está diciendo nombres al azar. Los tiene apuntados, tiene un montón de nombres apuntados en una hoja. Ninguno existe, son todos mentiras. Y nada, recordar que podéis opinar como siempre. Como siempre podéis Como opinar. siempre. Por cierto, estamos preparando un programita de respuestas y demás, que ya lo habréis leído en las redes sociales. Que estamos un pelín pesados, pero bueno. Y recordad que nos podéis decir lo que sea sobre los espacios públicos, si echáis de menos el parque o no, si después de esto os han entrado ganas y habéis bajado al parque a tiraros por el tobogán
Y habéis recordado que no cabéis como yo. Bajaros al parque aunque sea con el móvil, ¿sabes? No pasa nada. Y respetar, joder, respetar. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Venga, chao. Chao. Hasta luego. Oh, yeah.